Muy buenas tardes, noches a todos el día de hoy en una nueva edición de Pablo Borda hablando de historia. Muy bien, estamos con cambios en todo lo que es la estética de este canal. Y el día de hoy los invito a que hablemos de uno de los temas más controversiales de la historia latinoamericana. Un tema que tiene que ver con la violencia política, pero particularmente con la violencia política izquierdista y lo que podemos considerar el grupo insurgente o la guerrilla de orientación marxista más violenta de la historia de América Latina, lo cual es bastante decir. De hecho, uno de los temas que surge al momento de hablar de Sendero Luminoso es que no podemos compararlo con otros fenómenos guerrilleros que han tenido lugar en América Latina. En este caso particular, a la hora de conceptualizar lo que fue la insurgencia de Sendero Luminoso y lo que es, porque de hecho sigue existiendo, aunque sea reformulado, estamos hablando de un grupo que enteramente puede corresponder al concepto de terrorista. Lo cual da cuenta, ahora sí, de una utilización no ideologizada del concepto. Hablamos de una fuerza político-militar que ha utilizado la violencia indiscriminada como un mecanismo de implantación del terror para concretar sus propios objetivos. Una fuerza que ha ejercido tal grado de brutalidad que a los ojos de los tribunales internacionales sus crímenes son crímenes de lesa humanidad. Por eso la particularidad de Sendero Luminoso es que rompe todos los moldes y las comparaciones cuando nosotros tratamos de analizar a esta organización con la misma mirada o con la misma vara con la que se analizan otros movimientos insurgentes u otras guerrillas de la izquierda latinoamericana o mundial. Porque en este caso podríamos decir que incluso Sendero Luminoso es un modelo de brutalidad a la altura de otros movimientos que, sin haber llegado a esa envergadura, se caracterizaron por estas simplificaciones brutales o por ese primitivismo de la violencia. Acá hay una comparación que puede sonar arbitraria, pero muchos de los modus operandi de Sendero Luminoso y muchas de las razones de la escalada de violencia que protagoniza a mí me suelen recordar a lo que es el fenómeno de los Khmeres rojos en Camboya. No estoy diciendo que sean lo mismo, porque los Khmeres rojos son un fenómeno muy específico y todo el discurso de la supremacía Khmer y todos esos elementos de la construcción del pueblo viejo frente a la destrucción del pueblo nuevo, aunque suene paradójico, son propios de la historia de Camboya. Pero el grado de violencia y autoritarismo que fueron capaces de esgrimir los senderistas nos convierten en un caso particular de la historia de América Latina. Y ese es el fenómeno que nos toca analizar el día de hoy. Esta clase va a ser una introducción, y no corrí esa puerta, bueno, una introducción a Sendero Luminoso, ya que a la hora de organizar y armar todo el material que correspondía a este día, me di cuenta de que era una locura trabajar toda la temática. Así que espero no decepcionarlos, espero que no se frustren, pero lo más probable es que tengamos, bueno, lo más probable no, vamos a tener otro video en algún momento propiamente sobre el conflicto armado en Perú, en el cual vamos a comprender no solo Sendero Luminoso, sino el movimiento revolucionario Tupac Amaru y el periodo de Fujimori. Eso va a quedar para otro día. Lo que nos interesa analizar el día de hoy es el origen de Sendero Luminoso y los porqués de su práctica violenta. Así que básicamente acá vamos a tener una introducción. Veo que hay seguidores de Perú, hay seguidores de España. Está mi querido camarada, compañero, amigo, coequiper y asfaltador patagónico Café Kioto. Para los que no estén al tanto, este sábado pasado se hizo Café Millennial en vivo en el teatro y mañana se va a publicar. Pero bueno, eso ya se enterarán. Pero empecemos propiamente con nuestra clase del día de hoy. Sendero Luminoso. Acá tenemos esta maravillosa imagen de un conjunto de guerrilleros que ya en el siglo XXI están utilizando una bandera con la hoz y el martillo
llevan sus caras tapadas y están ocultos en plena selva de Perú. Y selva y monte del Perú. En realidad, Sendero Luminoso es una vertiente que se separa de lo que es el Partido Comunista de Perú. Y acá uno me preguntarán, ¿por qué Sendero Luminoso? Bueno, justamente porque Sendero Luminoso era el sendero a través de la luz ofrecida por el trabajo de Mariátegui, que iba a guiar al pueblo peruano hacia el socialismo. Sendero Luminoso es un partido político y una organización armada, que de hecho tiene su propio brazo armado, que es el Ejército Guerrillero Popular, que implantó una estrategia para la toma del poder en Perú que se caracterizó por su brutalidad. La mejor forma de definirlo fue la organización guerrillera más brutal de la historia de América Latina. Podríamos decir que durante los 12 años que van desde el inicio de la lucha armada propiamente por parte de Sendero Luminoso en 1980 y lo que es la captura de el presidente Gonzalo, el camarada Gonzalo, es decir, el máximo líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. En 1992, Sendero Luminoso implantó el terror en Perú. Cuando hablamos del terror, de nuevo, quiero remarcar, la lógica del funcionamiento de Sendero Luminoso fue propiamente terrorista. Hubo una utilización de la violencia que tuvo como principales víctimas a blancos civiles. Porque esta es una de las grandes diferencias cuando pensamos en Sendero Luminoso y pensamos en otras fuerzas. Sendero Luminoso no solo atacó blancos civiles, sino que además atacó a la propia infraestructura civil. Hay un trabajo que ahora no puedo recordar, que es de un historiador de América Latina, en donde plantea justamente la contradicción que se abre entre lo que es la práctica política y militar de Sendero Luminoso y otros movimientos socialistas o comunistas que ponían el foco en última instancia en el desarrollo. Bueno, si por ejemplo en la Unión Soviética se pensaba la construcción del socialismo como una fuerza moderna y Lenin había tenido esta idea de la electrificación, bueno, Sendero Luminoso se dedicaba a destruir las torres que llevan adelante el suministro eléctrico de Perú. Hay un momento en el cual Sendero Luminoso prácticamente deja sin luz a la mitad del país. Por eso, esa serie de prácticas que ejerce Sendero Luminoso tiene una lógica de la violencia que escapa a la racionalidad de otros movimientos izquierdistas, no solo latinoamericanos, sino del mundo. Hay diversos autores que podemos usar. Hay un libro que yo les quiero recomendar, que es en el que está basado gran parte del análisis que van a ver acá sobre el origen de Sendero Luminoso, que es el libro de Fabiola Escárzaga, que se llama La comunidad indígena insurgente. Este es un libro que en sí lo que hace es analizar la relación entre movimientos campesinos, organizaciones armadas y movimientos revolucionarios de Bolivia, Perú y México. En este libro, que es muy interesante, lo que no tiene es un análisis. El libro tiene 500 páginas. Quiero remarcar esto porque parece que capaz les estoy mandándole algo chiquito. Es un análisis comparado y también la larga duración de la relación entre movimientos campesinos, insurgencia y los proyectos contrahegemónicos. Y uno de los elementos que destaca Escárzaga es que Sendero Luminoso, con toda su violencia, con todas sus prácticas terroristas, fue una de las experiencias más avanzadas en la construcción de un contrapoder contra el Estado peruano. Perdón, contra el Estado por parte de un movimiento, entre comillas, indigenista campesino. Si queremos buscar un origen a la violencia o algunos aportes para entender los porqués de ese grado de violencia ejercido por Sendero Luminoso, hay una fuerte carga que tiene que ver con la desigualdad estructural de Perú y la presentación de esta dicotomía entre dos fuerzas. Un eje que es, así lo dice Escárraga, un eje indio-cholo de la sierra y un eje mestizo-criollo de la ciudad. Perdón, eje indio-cholo-mestizo de la sierra y un eje mestizo-criollo de la ciudad. El enfrentamiento entre Sendero Luminoso y Gobierno de Perú es un gobierno entre un pueblo bajo campesino indio mestizo contra
una ciudad que se ve como la opresión y el dominio de las clases dominantes que son más blancas. De nuevo, eso es una pequeña parte. Pero acá está el punto. Sendero Luminoso es una de las vertientes de los partidos comunistas de Perú. En realidad, originalmente está el Partido Comunista de Perú, del cual se da un primer desprendimiento, que es el Partido Comunista Peruano Bandera Roja, del cual se desprende después el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, dirigido por esta figura que es Abimael Guzmán. Abimael Guzmán es Sendero Luminoso en su persona. ¿En qué sentido lo digo? En que Abimael Guzmán es el máximo líder de Sendero Luminoso, es el que forjó esa organización, quien la fundó, y es a su vez el principal ideólogo de toda la práctica política, de todos los elementos ideológicos de Sendero Luminoso. Para que se den una idea, hay un libro y una biografía de Abimael Guzmán que se llama La Cuarta Espada. ¿Por qué miran La Cuarta Espada? Bueno, porque Abimael Guzmán es la cuarta espada del marxismo en la lucha por la implantación del comunismo. No la cuarta espada de Perú, la cuarta espada del mundo. Abimael Guzmán es no solo el fundador de Sendero Luminoso, sino que es el creador de la doctrina de Sendero Luminoso. A tal punto que la ideología de Sendero Luminoso no es pura y exclusivamente el marxismo, leninismo, maoísmo, sino que es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, ya que el apodo que utilizaba Guzmán era el de camarada o presidente Gonzalo. En este sentido quiero vincularlo a lo que es la experiencia de Camboya. Guzmán no está presente en la lucha guerrillera, en los picos de acciones de Sendero Luminoso, sino que es una fuerza que dirige desde el exterior. Guzmán coordina todo y hay una suerte de secretismo de dónde está el camarada Gonzalo. Es como ese gran líder que está en las sombras, que recuerda, por ejemplo, el principio del ANCAR. El ANCAR o la organización era el poder que gobernaba, entre comillas, a los Jemeres Rojos y que en el fondo era Salotzar / Pol Pot. Bueno, de la misma forma, el camarada o presidente Gonzalo, desde las sombras, organiza y dirige toda la lucha armada de Sendero Luminoso en Perú. A tal punto, quiero remarcar el peso que tiene el camarada presidente Gonzalo, que consideraban que Sendero Luminoso no solo era la organización que iba a llevar a la revolución en Perú, sino que era la organización que iba a asegurar el camino hacia el socialismo, hacia la revolución mundial. ¿Por qué remarcamos esto? Bueno, porque el pensamiento Gonzalo y el peso que tuvo la ideología construida por el senderismo fue tan fuerte que sus protagonistas estaban convencidos de ser la vanguardia en la revolución mundial. En la época, de nuevo, para que nos situemos, estamos en la década de 1980 y Sendero Luminoso va a estar activo fuertemente hasta ingresados en los años 90, en la época en la cual se derrumba el bloque socialista y en la que se produce el proceso de reformas de Deng Xiaoping en China, Sendero Luminoso se presentaba como la experiencia que demostraba cuál era el camino hacia la revolución. En otras palabras, los proyectos socialistas, burocratizados, traidores, revisionistas, han perdido el camino. En cambio, el camarada Gonzalo nos muestra la vía hacia la toma del poder. En ese contexto, este proceso revolucionario, fuertemente violento, iba a garantizar la toma del poder por parte del socialismo en todo el mundo. Uno de los puntos más interesantes es que el extremismo de Sendero Luminoso lo lleva a ejercer una violencia de una escala, pero además había un nivel de convencimiento en la causa y en el peso que tenía el camarada Gonzalo, que permitía que se lo equiparara a Mao.
Mao y Gonzalo son los dos grandes líderes de la revolución mundial. A tal punto que la escalada de violencia que protagoniza Perú tiene unos niveles que hacen quedar como enanos a otros procesos. Según la Comisión por la Verdad y la Reconstrucción en Perú, que es la comisión que se dedica a investigar los crímenes, las violaciones de derechos humanos y los asesinatos cometidos durante el periodo del conflicto interno, es decir, entre las décadas del 80 y las décadas del 90, Sendero Luminoso tiene la particularidad en comparación a otras fuerzas guerrilleras de haber provocado más muertos que las fuerzas estatales. Es decir, si tuvieras que diferenciar víctimas mortales de Sendero Luminoso, del movimiento revolucionario Tupac Amaru, de las rondas campesinas y de las fuerzas estatales, ya sean los militares o la policía, de todas esas fuerzas, la responsable del mayor número de muertos es Sendero Luminoso. Hay debate sobre las cifras, pero por lo menos podemos atribuirle a Sendero Luminoso 30.000 muertos durante todo el conflicto. Perdón, durante todo el conflicto no, porque hoy en día sigue la insurgencia. Pero hasta 1992 podríamos atribuirle al menos 25.000 y para el resto de la década del 90 más de 30.000 o incluso algunos hablan de 40.000. Para aquellos que somos argentinos y estamos familiarizados con la idea de la experiencia de la violencia en otras dinámicas, por ejemplo los años 70, el Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y Violencia, la organización de Victoria Villarruel, apologista de la dictadura en Argentina, calcula que Montoneros y Elert son responsables de alrededor de 1.100 muertos. Así que Sendero Luminoso, como organización armada, mató 30 veces más gente que Montoneros y Elert juntos en Argentina. Para que nos hagamos una idea del nivel de violencia que ejerció Sendero Luminoso. Y además hay una particularidad, la mayor parte de las víctimas de Sendero Luminoso eran civiles. Civiles no armados. A diferencia de lo que pasa con Montoneros o Elert, que sobre todo tuvieron como víctimas a combatientes. Así que estamos hablando de un despliegue de violencia que va a llevar a Perú a protagonizar la época más sangrienta de su historia desde la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Ese despliegue de violencia va a tener como protagonistas a pueblos enteros en lo que es la región del BRAE, que en torno, originalmente Sendero Luminoso surge en lo que es el departamento de Ayacucho, en Perú, y va a tener tal importancia que se va a extender por todo el centro del país, a tal punto que vamos a tener casi un 40% del territorio del Perú cooptado por Sendero Luminoso. Sin embargo, cuando pensamos en el dominio que ejerce Sendero Luminoso, no podemos compararlo a una organización estatal. Hay un intento de contraestado, contrahegemonía en Sendero Luminoso, en desarrollar su propio aparato productivo, su propio control de las universidades, de las escuelas, de la salud, de distintos organismos públicos, pero nunca llegó a ser un estado pleno. Ahora, con el máximo poder que llegó a desarrollar en el pico de 1989, Sendero Luminoso había sido capaz de controlar una parte importantísima del gobierno, del territorio. Esto es lo que se ha llamado el equilibrio estratégico. Hay un momento del conflicto interno en el cual el autoproclamado presidente Gonzalo afirmaba que se encontraba en un equilibrio estratégico. Es decir, que estaban en igualdad de condiciones frente al Estado peruano. Bueno, ese equilibrio estratégico va a suponer la práctica de masacres contra la población campesina. Sendero Luminoso utilizó el terror contra lo que era su propia base de apoyo. Es decir, si Sendero Luminoso se consideraba a sí mismo un movimiento revolucionario campesino indígena, sus principales víctimas van a ser campesinos indígenas. Porque existía dentro de la concepción del maoísmo, en esta diferenciación de amigo-enemigo, la idea de que siempre iba a haber corrientes internas opuestas que debían ser aplacadas y eliminadas. Por eso, Sendero Luminoso no toleraba la disidencia, a tal punto
que gran parte de las víctimas de Sendero Luminoso también corresponden a organizaciones de la izquierda peruana que no eran senderistas. Por ejemplo, los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. A diferencia de lo que pasa con otras organizaciones armadas, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, la FARC y el M-19, por más que fueran estructuras separadas, coincidían en que su enemigo era el Estado colombiano. Bueno, acá Sendero Luminoso asesina a los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru porque para ellos son revisionistas, son opositores a la línea correcta del partido y la revolución. Hay un culto a la violencia, hay un culto a la decisión, hay un culto a la entrega que es fuertemente voluntarista y que en gran parte es heredera ideológica del maoísmo. Por eso, cuando ahora profundicemos en esto, vamos a ver que hay un gran contenido de la ideología de Mao en Sendero Luminoso, no solo de la ideología del Mao original, sino también de la revolución cultural. Por eso muchos de los combatientes senderistas eran adolescentes e incluso niños. Ese camarada Gonzalo que dirige todo desde Lima, es decir, si los senderistas se habían apoderado de estas regiones de la sierra, el camarada Gonzalo dirigía desde Lima las operaciones, va a ser el cabecilla principal de todo este proceso hasta la era de Fujimori. Alberto Fujimori no solo protagonizó un autogolpe de Estado en 1992 que le permitió ejercer el poder en Perú como un dictador, llevando adelante violaciones de derechos humanos, sino que además fue el que terminó de derrotar a Sendero Luminoso. Es el grupo especial de inteligencia creado con el objetivo de capturar a los cabecillas de las organizaciones guerrilleras, el que en 1992 va a capturar a Abigail Guzmán en su casa en Lima. Es decir, Abigail. ¿Por qué me salió Abigail? Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, ya dije Abigail antes, ¿no? Va a ser capturado en un departamento viviendo en plena ciudad, mientras coordinaba desde este espacio las acciones de sus militantes y sus combatientes desde la sierra. O sea, mientras estos grupos se dedicaban a colocar explosivos, autos bomba, masacrar población campesina, Abimael Guzmán coordinaba todo desde Lima. Y como están diciendo acá, a Fujimori no le avisaron hasta después de que ya estaba capturado. Es decir, el Grupo Especial de Inteligencia, creado antes del gobierno de Fujimori, captura a Abimael Guzmán y después es que lo terminan develando. Abimael Guzmán va a ser sometido a una serie de juicios, no cae él solo, sino que cae junto a numerosos líderes de el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, y va a terminar en prisión. Y de hecho, Abimael Guzmán murió el año pasado, murió en 2021. Es decir, hasta 2021 Abimael Guzmán estuvo vivo, ahí presente, y dio montones de entrevistas. Y si hay una nota particular de lo que es esta experiencia, entre comillas, revolucionaria de Perú, es que se hizo un gran culto a la personalidad. Y este hombre ejerció ese culto a la personalidad incluso estando en prisión. Hay una serie de archivos que, por ejemplo, nos permiten ver cómo las prisiones peruanas llenas de senderistas seguían rindiendo culto y organizados y disciplinados frente a lo que seguían viendo como el presidente Gonzalo. Por eso, recién el año pasado murió Abimael Guzmán. Sin embargo, a pesar de la muerte del principal responsable de Sendero Luminoso y el terrorismo en Perú, lo cierto es que hay residuos. De hecho, Abimael Guzmán es capturado, se procede a una negociación para desmovilizar a sus fuerzas, pero hay residuos de Sendero Luminoso que siguen activos hasta el día de hoy y que, debido a
al control que han ejercido ciertos valles en lo que es la región del Brae y al conocimiento del territorio, se han vinculado con lo que es el narcotráfico. Hoy en día los senderistas, acostumbrados a la guerra de guerrillas, a la práctica de la guerra asimétrica, la atormentar a la población local, se convierte en una buena herramienta para lo que es la insurgencia narcoterrorista. Sin embargo, esto ya no es lo mismo, ya no estamos hablando de una fuerza que busca la toma revolucionaria del poder, sino que podríamos decir que es el producto de la necesidad de seguir ejerciendo la violencia al trabajo y poder utilizar este conjunto de habilidades que han desarrollado en el contexto de la guerra interna, del conflicto interno peruano, ahora sirviendo a una causa que les permite reproducirse. Por eso todavía hay territorios en control de Sendero Luminoso. A tal punto que de vez en cuando ustedes pueden ver en las noticias que se propagan comunicados de que ha llevado algo adelante, alguna actividad, alguna acción armada contra la policía, alguna masacre perpetrada por combatientes que se autodenominan miembros de Sendero Luminoso. Ese es el tema de nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a analizar brevemente, más o menos, los orígenes y la conformación de lo que es la organización guerrillera más violenta de la historia de América Latina. Para explicar un poquito la violencia senderista hay que hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros en este momento estamos ante un conflicto político en Perú, una crisis institucional que ha llevado a un proceso de acefalía, incertidumbre e inestabilidad política. Estoy observando que hay el doble de gente en vivo viendo esto que de likes. Muchachos, muchachas, camaradas, compañeros, compatriotas, pongan like a este video. Lo necesitamos. La realidad es que la inestabilidad política ha sido propia de Perú a lo largo de toda su historia. Para que nos hagamos una idea, de nuevo, comparación con nuestro propio país, Argentina. Argentina destaca, por ejemplo, frente a Chile, por el hecho de que Argentina tuvo 6 golpes y dictaduras cívico-militares en el siglo XX. Lo cual es un número importante. Bueno, Perú tuvo 8 golpes y dictaduras cívico-militares en el mismo periodo. Así que la inestabilidad política de Perú ha sido una norma que ha caracterizado una sociedad profundamente desigual en la que la aristocracia limeña muchas veces puede rastrear su poder e influencia hasta los tiempos de la colonia. Además, al igual que ocurre con otros espacios andinos, tenemos esta gran diferencia entre los núcleos urbanos, de nuevo, Lima, también Pisco, y después las regiones rurales y campesinas que viven en el atraso, que quedan no solo apartadas de la vida social, sino que no son consideradas ni siquiera en el sistema político. Por ejemplo, en Perú, hasta la revolución de Velasco Alvarado, ahora la revolución dependiendo de la interpretación, ¿no? Pero hasta el gobierno de Velasco Alvarado, los analfabetos no podían votar. Y esto era una condena a la falta de ciudadanía por parte de las comunidades originarias y mestizas. Así, en Perú, la nota característica, como ya lo había explicado José Carlos Mariátegui en sus ensayos sobre la realidad peruana, es que al igual que ocurre con gran parte de América Latina, el principal legado de la sociedad peruana, o la principal carga de la sociedad peruana, es el mundo colonial. Perú es políticamente independiente en el siglo XX, pero todavía tiene que cargar el lastre de las desigualdades, de la dependencia que ha dejado la colonia. En Perú, así todo, como caracterizaba Mariátegui, todavía el mestizaje, las relaciones de dominación feudal, obviamente estamos hablando de un análisis de hace 100 años, quiero remarcar esto, pero el racismo, el mestizaje, la dominación feudal, relaciones sociales precapitalistas, todavía aseguraban el dominio sobre las clases subalternas, que eran de mayorías mestizas e indígenas, y que
trataban de organizarse para la toma del poder. Es así que, por ejemplo, José Carlos Mariátegui va a ser uno de los fundadores del Partido Socialista de Perú. Ese Partido Socialista de Perú que surge en 1928, si no me equivoco. 1928. Si no me equivoco, en 1928. Se me pudo haber ido el número en este momento. Les pido disculpas. Ese Partido Socialista Peruano es parte de esa experiencia que lo que busca es formar un movimiento obrero que a su vez comparta ese análisis de cuál es el legado colonial presente en América Latina. Porque, de nuevo, este es el gran debate que han tenido el marxismo con los países del tercer mundo, cómo pensar la revolución en sociedades que todavía tienen legados o arrastran realidades materiales y relaciones de producción previas al capitalismo. Otra de las grandes figuras revolucionarias es la de Víctor Haya de la Torre, quien va a fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Esa alianza que fue pensada como una herramienta para la toma del poder y para organizar a las masas campesinas y a los sectores obreros del Perú, va incluso a llevarlo como candidato. El APRA, vamos a decir el aprismo, es uno de los movimientos revolucionarios más influyentes de la historia peruana. Y tuvo la particularidad de no solo poner objetivo en el socialismo, como también lo había planteado Mariátegui, sino de ser además un representante de cuáles eran las condiciones materiales propias de Perú. Sin embargo, a pesar de la emergencia de estos movimientos obreros, de estos partidos revolucionarios en una sociedad que tiene numerosos conflictos caracterizados por la movilización de mineros y la movilización de campesinos, mestizos, indígenas y pobres, en lo que es la historia política del siglo XX peruano, lo que se sucede incluso frente a estas movilizaciones es la inestabilidad política y las interrupciones institucionales emprendidas por las Fuerzas Armadas en repetidas ocasiones. Así vamos a tener sucesivos golpes de Estado en los que lo que prima es el dominio de las élites conservadoras históricas de Lima frente a un pueblo mayoritariamente campesino, mestizo y pobre. Pero de todos estos golpes de Estado, hay uno que merece una nota aparte, que es el golpe de 1968, dirigido por el general Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado se consideró protagonista de una revolución en Perú. Velasco Alvarado era un militar nacionalista que tenía un proyecto de redistribución de la riqueza, nacionalización de recursos e igualación de los derechos de los campesinos, los mestizos y los indígenas. Juan Velasco Alvarado y su revolución nacionalista militar lo que proponía era llevar adelante una reforma estructural de la sociedad peruana que permitiera integrar a esos sectores populares históricamente marginados. Hay un detalle que tal vez alguien esté notando en la foto, y si no, ya se van a dar cuenta. Velasco Alvarado entonces llega al poder mediante un golpe de Estado en el 68, pero no es un dictador militar más. Acá Nora acaba de decir peronismo peruano. Bueno, el liderazgo que ejerce Juan Velasco Alvarado para muchos era un modelo de lo que podía ser Perón si volvía a la Argentina a gobernar. En esta época todavía estaba vigente la proscripción en Argentina. De nuevo, no quiero hablar de Argentina. Acá hay un elemento que es importante. Ese conservadurismo católico, tradicionalista que existía en Perú, es una carga fuertemente racista. Las masas campesinas pobres, indígenas, analfabetas, no solo estaban marginadas de lo que era la vida política y social, sino que eran consideradas ajenas al ser nacional.
La construcción del Perú pasaba por otro lado, pasaba por la ciudad, pasaba por Lima, pasaba por las regiones portuarias. Fíjense este acto impulsado por el general Juan Velasco Alvarado, en donde la imagen que está atrás para anunciar la reforma agraria es la de Tupac Amaru. Porque acá se impulsa una reforma agraria. Se impulsa la nacionalización de recursos, la creación de empresas estatales, campañas de alfabetización. Esos programas y esa postura geopolítica tercermundista lleva a que tengamos acá a Velasco Alvarado junto a Fidel Castro. A que, ahora sí van a notar lo que era la foto anterior, tengamos a un Velasco Alvarado junto a Salvador Allende. Por eso, el proyecto de reformas que impulsa Velasco Alvarado, como vamos a ver, no surge de la nada. Es también el producto de un proceso de movilización campesina, indígena, que buscaba tratar de paliar esas desigualdades estructurales propias de la sociedad peruana. Podríamos decir, en ese sentido, que efectivamente Velasco Alvarado responde a la misma lógica a la que respondió Perón en Argentina. Es decir, frente a un pico de movilización de sectores que reclaman transformaciones y reformas dentro de la sociedad, surge un liderazgo militar fuerte que, de manera autoritaria, impone una transformación de la sociedad peruana. Bueno, algo similar a lo que hizo Perón en Argentina. Ese proyecto de Velasco Alvarado, obviamente, va a generar oposiciones por parte de las clases dominantes de Perú. Y frente a las dificultades económicas que se abren en la década del 70, es que se va a producir un nuevo golpe de Estado. Porque estamos en América Latina y es un recurso habitual de las clases dominantes protagonizar ese tipo de instancias y gobiernos. El golpe del 74, que se va a llevar adelante contra... No, el 74 pasa otra cosa. El golpe del 75, es un año antes del proceso en Argentina, que se lleva adelante contra Juan Velasco Alvarado, va a estar dirigido por un militar de orientación más conservadora, que es el general Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez podríamos decir que es el equivalente de la dictadura militar del Plan Cóndor en Perú. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, va a ser el contemporáneo peruano de Videla. Va a insertar al gobierno, pensemos, quiero hacer esta diferencia, el gobierno de Juan Velasco Alvarado es un gobierno militar. Juan Velasco Alvarado era milico. Bien, ese gobierno de Juan Velasco Alvarado, que es un gobierno militar, experimenta un recambio. Sigue habiendo gobierno militar, pero ahora toman el poder los sectores más liberales orientados a una alianza con Estados Unidos y un alineamiento con lo que es el Plan Cóndor. Acá tenemos un regalo de Ada que nos dice: muchísimas gracias, profesor, por hablar sobre este tema. Actualmente se utiliza la palabra terruco, rojo, para deslegitimar a cualquier marcha o huelga en Perú. Absolutamente. Es como acá se utiliza el montonero, por pensar una comparación. Los terrucos, cuando quieren deslegitimar a cualquiera que propone alguna reforma ligera en Perú, dicen que son terrucos y ya. Vos sos un terruco, vos sos un zurdo. Bien. Con el gobierno de Francisco Morales Bermúdez tenemos el incremento de la represión y ese tipo de prácticas que ya conocemos de la Escuela de las Américas. Secuestros, torturas, desapariciones de personas. Pero además vamos a tener el planteo de un alineamiento, ahora sí, con Estados Unidos, con las potencias occidentales, y se termina esa política exterior del gobierno de Velasco Alvarado de alinearse con los países socialistas, con los países tercermundistas. La única constante en todo este proceso que estamos viendo es que
excepto por la experiencia de Juan Velasco Alvarado, que impuso la reforma agraria y que se propuso nacionalizar recursos y darle fuerza y voz a los sectores campesinos, toda la historia política de Perú es una historia en la cual los sectores mestizos y originarios están apartados y el dominio corresponde a las élites limeñas y a las élites conservadoras y tradicionales. Así todo, esa fuerte desigualdad estructural va a provocar que en Perú tengamos un movimiento campesino que se moviliza por la recuperación de tierras, ríos, recursos y patrimonios que se consideraba correspondían a las comunidades. Bueno, esa movilización que se da a lo largo de todo el siglo XX y que buscaba la recuperación de tierras que se consideraban pertenecientes a las comunidades, podemos decir que responde a una tradición. Perú es la tierra de Tupac Amaru. Perú es la tierra de los levantamientos originarios en tiempos de la colonia. Es decir, no es un detalle menor que Tupac Amaru haya dirigido el mayor levantamiento contra el dominio español en América. De hecho, de haber tenido éxito, la revolución Tupac Amaru habría sido la revolución indígena más importante de la región. Pero bueno, tuvo un desenlace sangriento. Tuvo una lógica sangrienta durante su desarrollo y un desenlace particularmente sangriento. Ahora, eso no impide que en el siglo XX tengamos ciclos de movilización campesina que lo que buscaban era la defensa de los derechos de los cholos, de los indígenas, de aquellos históricamente marginalizados en una sociedad estructuralmente racista y desigual. Yo me quedé sin voz el fin de semana, así que estoy cayendo en cuenta de que es un poco un milagro que esté haciendo esto ahora. Esa movilización, bien, que se genera en Perú, llega a un pico en la década del 60. La década del 60 es una década en la que la movilización campesina lleva numerosas tomas de tierras y lleva al surgimiento de federaciones agrarias y comunidades organizadas, sobre todo quechuas e aymaras, que empiezan a tomar fuerza y a convertirse en una suerte de poder alternativo, un poder popular desde abajo frente al ejercicio que realizaban históricamente las élites dominantes. Pensemos que, de nuevo, estas comunidades campesinas eran víctimas de represiones sangrientas, eran atacadas por la policía, por la Guardia Republicana, y que estaban siempre en una situación de vulnerabilidad frente a los gobiernos. Pero, este pico es una demostración de que se está gestando un movimiento campesino fuerte. Ese movimiento va a estar dirigido, sobre todo en esta época, por dos fuerzas. Por un lado, tenemos al Partido Comunista de Perú. El Partido Comunista de Perú, de orientación marxista-leninista, está alineado con la Unión Soviética en esta época y es uno de los principales organizadores de estas rondas y movilizaciones campesinas para la recuperación de tierras. Es así que surge la Confederación Campesina del Perú, el brazo campesino del Partido Comunista Peruano que se encarga de dirigir a todos estos movimientos. Esta tradición, que se remontaba a principios del siglo XX, ahora permitía que el Partido Comunista sea una de las fuerzas que se pone a la cabeza en este ciclo de movilización. Por otro lado está el APRA. Perdón, me adelanté con algo. Uno de los debates que tiene el Partido Comunista Peruano es ¿qué hacer contra el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado? Pensémoslo así. Nosotros tenemos un ciclo de movilización campesina en ascenso los primeros años de la década del 60, que llega a cotas muy altas en el 63, en el 64. Sobre todo el Partido Comunista Peruano tenía fuerza en la región
de Lima y Cusco. Y después el APRA tiene más fuerza en el norte. Ahora, ese ciclo de movilización en ascenso, de repente, presencia un golpe militar protagonizado por un general nacionalista que propone reformas desde el Estado. ¿Qué postura debe tomar el Partido Comunista frente a esto? ¿Qué hacemos frente a la figura de Juan Velasco Alvarado? Bueno, el Partido Comunista Peruano toma la postura que era propia de estas lógicas frentistas. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, del otro lado hay un general nacionalista que está llevando adelante una revolución de carácter democrática. Bueno, si nosotros vivimos en una sociedad marcada por el atraso, debemos apoyar esta revolución, que puede ser la primera etapa para la construcción de un poder popular, obrero y campesino. O sea, es parte de la idea del Frente Popular. Entonces, el Partido Comunista Peruano apoya a Juan Velasco Alvarado. Esto genera críticas, porque hay sectores más radicalizados que no están dispuestos a apoyar a una figura militar nacionalista para ese proyecto. También en esta época tiene mucha importancia en el ciclo de movilización campesina el APRA. Como veníamos diciendo, alguien mencionó, el aprismo sigue presente. Por supuesto, el aprismo es una fuerza histórica de los sectores revolucionarios del Perú y la región de Andes. Esos sectores campesinos, marginalizados, que por el analfabetismo no pueden participar del sistema político hasta la época de Blasco Alvarado, son uno de los grandes gérmenes para que haya un movimiento realmente revolucionario. Tenemos una porción de la población racializada, discriminada, sometida, en condiciones cuasi feudales en algunas haciendas, que no es plenamente ciudadana. Acá lo que dice Escárzaga es que si nosotros queremos entender la emergencia de una fuerza revolucionaria violenta como Sendero Luminoso, hay que pensar en el caldo de cultivo que permite esa emergencia. Y bueno, estamos hablando de una sociedad muy desigual y pobrísima, sobre todo en ciertas regiones. O sea, este caldo de cultivo permite que en las décadas del 60 y el 70 se den las primeras experiencias guerrilleras rurales campesinas de Perú. Uno de ellos va a ser el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que es una primera experiencia guerrillera y que se entronca con lo que es la experiencia de la Revolución Cubana, la experiencia de las FARC, y otro va a ser el Ejército de Liberación Nacional. Estos movimientos guerrilleros toman fuerza en las décadas del 60, pero van a ser reprimidos y aplastados por el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry es 2 veces presidente de Perú. Para pensar una comparación con Argentina, podríamos decir que Fernando Belaúnde Terry es una suerte, por así decirlo, ¿no? Una suerte de Frondizi peruano. Sí que suena medio raro. Pero hablamos de un presidente de ideas modernizantes, que apoya modernizantes en ciertos puntos, ¿no? No quiero... A ver, la carga racista, la marginalidad de los sectores campesinos indígenas va a estar presente. Ahora, si vos eras mestizo y vivías en Lima, por ejemplo, era una época de modernización social, cultural, integración económica, favorecimiento de inversiones extranjeras, desarrollo industrial, ese tipo de aspectos. Pero además fue el encargado de aplastar el primer ciclo de insurgencias guerrilleras campesinas, y en su segunda presidencia va a ser el que confronte, el primero en confrontar propiamente con Sendero Luminoso, porque es durante su gobierno que Sendero Luminoso va a salir plenamente a la luz. De hecho, primero en el proceso electoral que lo lleva a la presidencia por segunda vez. Ahora, en este ciclo
el Partido Comunista Peruano va a atravesar una serie de divisiones. Para entender estas divisiones hay que ir a un punto central, que es la relación que se da entre las dos experiencias más importantes del socialismo a nivel mundial. Estoy viendo los mensajes porque me perdí. Buena clase, ya veré la repe. Ok. Bueno. Expliquemos un poquito la ruptura sino-soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el primer estado socialista de la historia del mundo. ¿No? Y no solo fue el primer estado socialista de la historia del mundo, sino que, a su vez, fue la experiencia socialista en su momento más desarrollada, más importante, y fue la potencia que básicamente irradió el socialismo a la mitad oriental de Europa y se convirtió en el modelo de la revolución para aquellos países que quisieran emprender la construcción del socialismo. Bien. Ahora, la particularidad es que hoy en día incluso el gran debate es ¿cuál fue la revolución más influyente? ¿Fue la URSS o fue China? Porque, a diferencia de lo que pasó con la URSS, que se desintegró y el Partido Comunista dejó de gobernar, en China todavía el Partido Comunista Chino está en el poder. Bueno, China tuvo su propia revolución dirigida por Mao Zedong. Mao Zedong, al triunfar en 1949 y proclamar la República Popular de China, construye el otro gran estado socialista importante de la historia. Pensemos que entre la Unión Soviética y China tenemos una porción importante de la población del mundo bajo el campo socialista. Mao, en su propia revolución, hizo culto del voluntarismo, de la lucha armada y de la fuerza del campesinado. Pero además compartió, aunque tuvieron sus diferencias, pero en vida, compartió una gran alianza con Joseph Stalin, que había dirigido el destino de la Unión Soviética prácticamente durante 30 años. La muerte de Stalin en 1953 va a abrir un ciclo de reformas en la Unión Soviética. Ese ciclo de reformas y la desestalinización generan un rechazo por parte de Mao. Porque en la misma época en la cual se va a producir la desestalinización de la URSS, en China, Mao lleva adelante sus propios planes quinquenales y el gran salto hacia adelante. Podríamos decir que el maoísmo, como vertiente del marxismo, va a poner el hincapié en la fuerza que tiene el campesinado como la clase propiamente revolucionaria. ¿En qué sentido? Bueno, Mao pensaba que el campesinado o la comunidad campesina no solo era una unidad social, sino que puede ser una unidad productiva, política y militar. Hay un momento en el cual Mao escribe sobre la lógica de la guerra de guerrillas y para Mao hacía falta un combatiente cada 10 hombres. Acá me preguntan, ¿Mao era stalinista? Sí, de hecho Mao era absolutamente pro-Stalin. Pero la interpretación que hacía de Stalin la adaptaba al marco nacional. Dentro de ese marco nacional, Mao cree que el campesino era la clase revolucionaria por excelencia y que, por ejemplo, una guerra popular prolongada necesitaba más campesinos apoyando que combatientes regulares. Es decir, si vos tenías 10 apoyos o 10 auxiliares no combatientes con un combatiente, ganabas el apoyo de la población y con esto vencías. Había que tener unidades móviles, se hacía mucho culto del voluntarismo. En esto tuvo mucha importancia la larga marcha, que fue la experiencia de supervivencia de las tropas del Partido Comunista frente a la persecución de Chiang Kai-shek. Y esta serie de ideas es la que lleva a Mao a protagonizar el gran salto hacia adelante. Ese proyecto de desarrollo titánico que termina en un desastre absoluto. Ahora, ese culto que Mao hace de la personalidad, del voluntarismo
y ese análisis mucho más extremista de la revolución o del proyecto de la revolución lo lleva a diferenciarse de la dirigencia soviética que asume el poder tras la muerte de Stalin. Nikita Khrushchev, que inicia el proceso de la desestalinización, va a protagonizar también el conflicto con el liderazgo de Mao. ¿Por qué? Porque Mao acusa a Khrushchev de ser un revisionista y de traicionar el espíritu de la revolución dirigido por Stalin. Esto lleva a que en el marco de lo que es el gran salto hacia adelante, que se demuestra un desastre, porque este culto a la voluntad y a la idea de que la fuerza de la voluntad lo lograba todo, terminó mal. Como zurdo, los maoístas son tipos muy complejos, siempre hacen las cosas... No, alguien se me va a ofender. Bueno, pero los maoístas han hecho terribles desastres. Hay que buscar méritos de los maoístas. Yo no le encuentro. Excepto haberle ganado a Chiang Kai-shek. Alguien me va a acusar de occidental por esto. Bueno. Pero lo cierto es que el gran salto hacia adelante, que lo hemos visto en otros espacios, produce un desastre, produce una gran hambruna en donde mueren 30 millones de personas. Y además se da en el marco de la ruptura sino-soviética. China rompe con la URSS y se presenta como la verdadera construcción del socialismo y al liderazgo de Mao como la auténtica representación frente a las desviaciones burocráticas y revisionistas de lo que ocurre en la URSS. De hecho, el desastre del gran salto hacia adelante y la masacre indiscriminada de gorriones, por ejemplo, lleva a que Mao será desplazado por sectores reformistas dentro del Partido Comunista Chino. Esos sectores reformistas le obligan a una reinterpretación de lo que se había llevado adelante durante el gran salto hacia adelante, darle poder a los cuadros técnicos, a los analistas, abandonar este voluntarismo, establecer metas realistas de producción. Y Mao es desplazado de la dirigencia. Para recuperar la dirigencia del poder, Mao emprende la revolución cultural, un fenómeno de agitación de masas, radicalización y violencia que tiene como protagonistas a los guardias rojos, los estudiantes chinos, que son exaltados por Mao para aplastar los elementos tradicionales, occidentales, capitalistas, a los revisionistas, a los reformistas, a los derechistas, que eran básicamente los opositores a Mao, que criticaban esa línea que se había llevado al desastre del gran salto hacia adelante. ¿A qué me refiero con voluntarismo? Mao estaba convencido de que la fuerza de la voluntad aseguraba el triunfo. Y que, por lo tanto, si uno simplemente llevaba hasta las últimas consecuencias una causa, esa causa tenía que triunfar. Podríamos decir que eso era el voluntarismo. Esta idea de que, independientemente de ciertas condiciones materiales, una fuerza revolucionaria absolutamente convencida de su triunfo, lo podía lograr con entrega. Eso es el voluntarismo. La revolución cultural lleva un ciclo de violencia irracional en el que el libro de citas de Mao se convierte en el segundo libro más leído de la historia de la humanidad. El primero es la Biblia, le sigue el libro de citas rojas de Mao. El libro rojo de Mao, que es el libro de citas de Mao, que básicamente, si Marx lo que había hecho era un análisis profundo del capitalismo, si Lenin dedicaba libros enteros a analizar el imperialismo, a qué hacer, al Estado y la revolución, el libro de citas de Mao son todas ideas contundentes, directas, en donde no se privilegia el análisis tanto como la acción y la idea de que siempre hay un enfrentamiento que dar. De hecho, el maoísmo defiende una postura que va a estar presente en Sendero Luminoso, que es que siempre en el partido hay una línea verdadera o correcta y una línea incorrecta, y que hay que buscarlas. ¿Me explico? Siempre dicen, en el partido comunista vamos a tener una línea incorrecta y una línea correcta. Alguien va a representar la incorrecta. Bueno, todo el partido tiene que ir en la otra dirección. Bueno, este culto que hace Mao de la voluntad y esa movilización de los estudiantes que lleva a la violencia, a la revolución cultural, le permite volver a posicionarse como el líder del Partido Comunista y hasta su muerte
va a ser el gran timonel. Esta serie de procesos son analizados por el movimiento y el Partido Comunista de Perú, lo que va a terminar por llevar a la división del Partido Comunista Peruano y al surgimiento del Partido Comunista Peruano Bandera Roja. El Partido Comunista Peruano Bandera Roja es la versión maoísta del Partido Comunista. Entre los protagonistas de lo que va a ser el Partido Comunista Peruano Bandera Roja, nosotros vamos a tener a un liderazgo que va a ser el liderazgo de Saturnino Paredes. Saturnino Paredes es el principal líder de lo que va a ser Bandera Roja y es el gran protagonista de esa división. Ahora, la fundación en 1964, plena ruptura sino-soviética, de Bandera Roja, no tiene como único protagonista a Saturnino Paredes, sino que lo acompaña un tal Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, según Escárraga, se hace marxista. Abimael Guzmán, vamos por partes. Abimael Guzmán era profesor de filosofía, profesor universitario de filosofía. Se hace se hace marxista a partir de la experiencia del terremoto que azota a Perú y ve el impacto de este terremoto, no solo su destrucción, sino el abandono de aquellas comunidades más marginalizadas, y decide volcarse hacia un camino revolucionario que termine con las desigualdades estructurales de Perú. La particularidad de Abimael Guzmán es que va a llegar a tener prédica, sobre todo en la región de Ayacucho. ¿Qué es Ayacucho? Bueno, Ayacucho es una región de valles y montañas de Perú, que además es uno de los territorios más abandonados de lo que es el espacio de... el espacio andino peruano. Esta región es una de las regiones más pobres y es de una mayoría indígena. Para que nos hagamos una idea, Escárraga calcula que el 70% de la población de acá son campesinos pobres. 70% de campesinos pobres, mayoritariamente indígenas. En esa región va a tener importancia la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. En San Cristóbal de Huamanga, Abimael Guzmán va a ejercer como profesor de filosofía y va a ser también el director de personal. ¿Cómo llega a tener este cargo? Bueno, conoce a un tal Efraín Morote. Efraín Morote es el rector de la Universidad de Huamanga, de San Cristóbal de Huamanga, y va a ser el tipo que vuelque definitivamente a Abimael Guzmán hacia el maoísmo. No solo esto, sino que entre ambos van a organizar un plantel de profesores afines a las ideas marxistas y maoístas. La Universidad de Ayacucho, o sea, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, es una de las universidades, es la universidad más influyente de la región. Estamos hablando de una región particularmente pobre, de campesinos pobres, muchos analfabetas, que ven en la universidad el espacio para hacer una carrera que les permita salir de la miseria. ¿Sí? Básicamente, compensar con educación. Hay que estudiar. En ese contexto, las universidades, la universidad dominada por estas dos figuras, va a tener una irradiación de las ideas maoístas y marxistas hacia su plantel de profesores, que a su vez se encargan de formar docentes. Esto permite el verdadero adoctrinamiento. Con Efraín Morote y Abimael Guzmán vamos a tener la posibilidad de expandir las ideas marxistas y maoístas al resto de la población peruana. Pero además, Efraín Morote es el padre de Osmán Morote. Osmán Morote va a ser uno de los principales líderes de Sendero Luminoso, prácticamente la mano derecha de Abimael Guzmán.
Uno de los puntos que había dividido a la izquierda era justamente la posición frente a Velasco Alvarado. Bueno, Sendero Luminoso, los futuros senderistas plantean que no había que apoyar al Partido Comunista ni al gobierno, y que al contrario había que tener una línea de intransigencia que construya un poder independiente contra el gobierno del Estado de Perú. Es así que en 1970 Abimael Guzmán funda, en oposición al liderazgo de Saturnino, Sendero Luminoso. Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Por qué Sendero Luminoso? Por el Sendero Luminoso de Mariátegui. Su análisis es que la revolución la va a hacer el campesinado pobre e indígena de Perú. Que esa revolución va a ser una revolución campesina al estilo de China. Que el campo va a acercar a las ciudades. Que la fuerza de voluntad es la que asegura la revolución. Que es posible que en cada partido tengamos una línea correcta y una línea incorrecta. Y que hay que ver esa oposición y aplastar la línea incorrecta para ir por la que corresponde. Uno de los puntos interesantes del liderazgo de Abimael Guzmán es que, si bien Sendero Luminoso obtiene ese nombre porque se suponía que iba a seguir la senda luminosa de Mariátegui, con el tiempo el concepto de Mariátegui va a quedar desplazado, la bandera principal va a ser el maoísmo, y va a haber un fuerte culto a la personalidad de Abimael Guzmán. A tal punto que la construcción ideológica que hace Sendero Luminoso va a tener su propia doctrina, que es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, presidente Gonzalo. Uno de los puntos interesantes de la preparación de Sendero Luminoso es esta idea de que es el campesinado nuestra base de apoyo. Para construir esa base de apoyo, Sendero Luminoso hace un gran trabajo de masas. Es importante señalar que pasan prácticamente 10 años entre la fundación de Sendero Luminoso y el inicio de la lucha armada. ¿Por qué? Bueno, porque los senderistas ven esa masa de campesinos y consideran que ahí tienen que construir su poder. Esto se hace mediante distintos frentes. Este es un análisis que hace a posteriori la inteligencia peruana sobre Sendero Luminoso, pero que me sirve para mostrar otra cosa. Sendero Luminoso construyó un aparato político extenso para hacer un trabajo de masas. ¿Por qué? Porque la caracterización que hacían era que ellos iban a hacer una guerra popular prolongada, que estaba del pueblo. Y por tanto había que cooptar los distintos espacios de la sociedad. Por eso se establecen frentes para controlar oficios, profesiones, universidades, escuelas. O sea, se hace trabajo sobre los adolescentes, se hace trabajo sobre los niños. Se considera que los adolescentes y los niños iban a ser mucho más fáciles de adoctrinar, incorporar al maoísmo. Se hace trabajo sobre las organizaciones campesinas, se busca cooptar a los líderes comuneros, se busca cooptar a los líderes sindicales, y así empieza la construcción de un aparato político y de masas que se va a extender por toda la región e incluso acercar a las ciudades. Acá hubo un elemento que contribuyó al crecimiento de Sendero Luminoso. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, porque Sendero Luminoso nace, por más que la lucha armada la inician en 1980, cuando nace Sendero Luminoso, gobierna Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado inaugura una ruta, que es la ruta que va de Ayacucho a Pisco. Esto lo que permite es que Ayacucho, que es una región abandonada, tome contacto con núcleos urbanos, con mucha más vida social, y permite que haya una integración de esa universidad que va a aumentar su estudiantado. Aumentan los estudiantes y pensemos que la fuerza que ya tenía los senderistas permitió irradiar todas las ideas del maoísmo a los centros urbanos. Así se empieza a gestar un movimiento a gran escala que no solo es un movimiento revolucionario, sino que es también un movimiento de masas.
La particularidad, va a decir Escárraga, es que en Sendero Luminoso tenemos la coincidencia de masas campesinas, una base de masas campesinas indígenas y grupos de intelectuales mestizos que terminan por convertirse en esa vanguardia. Ahora, la relación de Sendero con el movimiento campesino es una relación compleja, porque si bien se hace culto del elemento indígena campesino, nunca se permite la coparticipación de las comunidades campesinas en el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que Sendero Luminoso se mostraba representante de las comunidades campesinas, pero no admitía la participación de esas comunidades ni en la toma de decisiones, ni en el establecimiento de los lineamientos que va a tener la revolución. No. Ese liderazgo lo establece el Comité Central de Sendero Luminoso y no hay punto de contacto ni diálogo con los representantes de otras fuerzas. Acá, al igual que había planteado Mao, Sendero Luminoso considera lo siguiente. La guerra popular prolongada se va a hacer del campo a la ciudad. Al igual que fue la Revolución China, va a ser Sendero el que dirija al campo para capturar las ciudades. Va a ser una guerra irregular, va a haber que cooptar distintos elementos, va a haber que mantener un estricto control de la población. Y esa guerra popular prolongada se va a ganar. Otro de los elementos interesantes, y se observa en esta foto, se va a ver, es que Sendero tuvo numerosas mujeres en su dirigencia. De hecho, se afirmaban que el 40% de los miembros de Sendero eran mujeres. Es una representación bastante importante. Había otras organizaciones revolucionarias que tenían muchas mujeres, pero Sendero Luminoso en particular tuvo muchas mujeres en la dirigencia. Ahora, la tarea de la lucha armada era el gran objetivo. La decisión por el inicio de la lucha armada se toma en 1979 en el contexto de la dictadura. La dictadura de Bermúdez, de Morales Bermúdez, va a ser una dictadura que no solo emprende el Plan Cóndor, sino que plantea una transición política. Bien. Esa transición política va a ser vista por Sendero Luminoso como una suerte de gran engaño burgués. En 1980, Francisco Morales Bermúdez llama a elecciones. Elecciones que, al igual que había pasado en la década del 60, le van a dar el gobierno a Fernando Belaúnde. En esas elecciones de 1980 son el momento para que Sendero Luminoso salga a la luz. Esa fecha se elige para iniciar la lucha armada. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, si la dictadura quiere una salida política de carácter progresista, es una dictadura en retirada, Sendero Luminoso va a mostrar que eso es un engaño y una estratagema burguesa y que el camino es una lucha revolucionaria y popular para la toma del poder. Ese espacio es el que se va a utilizar para que en medio de las elecciones que le van a dar el gobierno nuevamente a Belaúnde, Sendero Luminoso salga a la luz. Esto genera un desconcierto enorme. En 1980, en Ayacucho, los guerrilleros senderistas llevan adelante su primera acción. Esa acción va a ser la quema de lo que eran las urnas electorales. Salen a quemar las urnas para mostrar que las elecciones son un engaño burgués. Esto genera desconcierto. Bastante desconcierto. Justo en el momento de la transición política, que es vivida como, digamos, por numerosos sectores, como la restauración democrática, como el fin del autoritarismo militar, este grupo revolucionario sale a quemar las urnas protestando contra una democracia que consideran que es un engaño burgués para mantener dominadas a las masas. Así,
Sendero Luminoso establece cuál es su base. Nosotros vamos a iniciar una guerra popular prolongada para la toma del poder. Esa guerra popular se hace por todos los medios posibles. La particularidad de los senderistas es que todo es muy precario. Su base de apoyo son campesinos muy pobres, a los que ellos tienen sometidos. Es importante, ahora vamos a hacer mención a esto. Debido a que los recursos son muy limitados, Sendero lo que hace es utilizar elementos muy rudimentarios. Las tropas de Sendero Luminoso utilizan las armas que pueden conseguir y después utilizan hachas, machetes, cuchillos, explosivos caseros. Son muy rústicos, están muy mal equipados y de hecho ellos mismos plantean, ustedes tienen superioridad militar, pero nosotros tenemos la superioridad de nuestro apoyo, de nuestra voluntad. Es la utilización de la voluntad, con medios limitados, lo que les va a permitir ejercer estas campañas. El otro elemento particular del estilo de lucha guerrillera de Sendero Luminoso es que no hace una guerra de frente, sino que utiliza la infiltración, lo más parecido al entrismo. El sabotaje. Los senderistas se confunden entre la población para atacar. Así se organiza el Ejército Popular Guerrillero. Ese Ejército Popular Guerrillero recluta combatientes muy jóvenes, armados de forma muy rudimentaria. Esta es una foto posterior, quiero remarcarlo, en donde Sendero Luminoso ya tenía un mayor aparato militar. Pero hubo 10 años de preparación para el inicio de la lucha armada. Y en medio de esos 10 años, el maoísmo se convirtió en un movimiento con mucha fuerza y mucho apoyo en universidades peruanas. Así que teníamos estudiantes de los núcleos urbanos, ya sean universitarios y secundarios, y después teníamos campesinos pobres de las regiones apartadas. Con eso se organiza una lucha guerrillera que va a ser urbana, pero también va a ser rural. Sobre todo va a ser rural. Esa lucha armada tan rudimentaria, con cuchillos, machetes, armas improvisadas, va a permitir el reclutamiento de muchos niños y jóvenes fáciles de adoctrinar y fáciles de incorporar estos elementos extremistas. Porque el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo es una corriente que lo que busca es la voluntad, la entrega, la acción, y que plantea que solo hay una línea revolucionaria correcta. Por eso, el adoctrinamiento de los jóvenes es un elemento fundamental. O sea, si hubo una vocación totalitaria en alguna organización guerrillera marxista en América Latina, ese es el caso de Sendero Luminoso. Todo había que entregarlo a la revolución. Todo debía ser pensado en función de los lineamientos establecidos por el camarada Gonzalo. Por eso, esta construcción de frentes de masas en la cultura, en la educación, en el trabajo, en las organizaciones campesinas, es central para la inserción de Sendero, que ejerce un control disciplinar en todos los aspectos de las comunidades campesinas. Así, ese sector más desamparado, más apartado de la vida social, va a ser el apoyo para la lucha revolucionaria. Acá preguntan, ¿eso significa que Sendero Luminoso estaba aislado de otros grupos guerrilleros en Sudamérica? No, en los años 90 se vinculan a otros. De hecho, va a haber una vinculación con fracciones de la FARC, pero eso queda para otro día. Y esto, va a haber numerosas mujeres entre los combatientes de Sendero Luminoso. Ahora, el paso a la lucha armada es una lucha que está dispuesta a todos los medios posibles. La guerra popular de Sendero Luminoso es una guerra que no admite la posibilidad del disenso ni de la crítica interna. Las comunidades campesinas van a ser sometidas, por ejemplo, mediante la ejecución ejemplar de los líderes comuneros que no adhieren al senderismo. ¿Por qué decimos ejecución ejemplar? Porque a diferencia de lo que pasa con otras organizaciones,
los senderistas eran muy explícitos y muy escarmentosos para aplicar sus medidas disciplinarias. Líder comunero que no adhería públicamente frente a todo el pueblo era ejecutado. Y hago esto de ejecución con la mano como si fuera una pistola, pero así como se metían tiros, los ejecutaban a machetazos. O los mutilaban. El estilo de guerra que quiere llevar adelante Sendero Luminoso considera que no hay ninguna media tinta. Todos los medios son válidos. Y debido a que este es el único camino a la revolución, la violencia no admite ninguna limitación. Torturas, mutilaciones, desapariciones, dinamitación de cuerpos. La irrupción de 1980 en el proceso electoral deja atónitos a distintos sectores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son estos hombres y mujeres de Sendero Luminoso? Pero hay un episodio que demuestra a otra escala el nivel de sectarismo de Sendero. En 1979, bueno, así es, también lo hacían con machetes como Pol Pot para no gastar munición. Sí. Y también otras veces, cuando ya estaban más armados, también lo hacían con machetes, porque era una forma más escarmentosa. Y también ejercían la tortura. Cuando se produce la muerte de Mao, se va a dar el ascenso de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping inicia un proceso de reformas incluso más importantes que las que había desplegado en su momento Nikita Khrushchev después de la muerte de Stalin. Para los líderes senderistas, Deng Xiaoping es un traidor que ha desviado el curso de la revolución china y destruido el legado de Mao. Lo que convierte a Sendero Luminoso en la única fuerza realmente revolucionaria en el mundo. Por eso, la muerte de Deng Xiaoping va a llevar a que Sendero Luminoso en Perú lleve adelante una medida de escarmiento contra el gobierno chino. Es diciembre de 1980 y la ciudad de Lima amanece con perros asesinados y colgados. Perros colgados, ahorcados en los postes de luz, algunos con explosivos. En toda la ciudad de Lima hay perros colgados. Y carteles de amenaza a Deng Xiaoping diciendo que es un hijo de perra. Es decir, ¿dije Mao? No, con amenazas a Deng Xiaoping. Sí. Desde Perú, Sendero Luminoso daba una muestra de su rechazo al gobierno de Deng Xiaoping. Para la población de Perú, esto no podría haber sido más confuso, porque hay perros colgados muertos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué amenazas a Deng Xiaoping? La mayor parte de los peruanos no sabían quién era Deng Xiaoping. Bueno, esto es parte de la violencia que va a desplegar Sendero. Una violencia que no es solo contra los animales. Sendero Luminoso protagoniza masacres de población civil. Comunidades consideradas soplonas que habían delatado a los senderistas, incluso bajo amenaza del ejército, eran ajusticiadas mediante medidas ejemplares de asesinatos. Acá Carlos dice, Deng Xiaoping, who the fuck is Sendero Luminoso? Deng Xiaoping no tenía idea de lo que estaba pasando en Perú. Pero lo cierto es que esa práctica de la violencia va a ser brutal. Otro episodio que llama la atención de Sendero Luminoso es la toma, el copamiento de la cárcel de Ayacucho. En 1982, Sendero captura momentáneamente una cárcel en Ayacucho para liberar a distintos combatientes. El gobierno
en este contexto, Fernando Belaúnde, va a tratar de tomar una serie de medidas para controlar el despliegue de la violencia. Imagínense que en medio de la transición democrática, vos tenés estos grupos que empiezan a colgar perros, colocar explosivos, asesinar líderes campesinos. Belaúnde va a ser el primero en movilizar al ejército, a la policía, y en crear unidades pensadas para combatir al terrorismo. Mientras esto ocurre, Sendero construye un enorme aparato militar que le va a permitir controlar amplios territorios del país. Es importante destacar esto. La violencia popular que quiere ejercer Sendero Luminoso es vista como una violencia de masas. Una violencia de masas dirigida por el partido. Las masas hacen la historia, el partido las dirige. Pero ojo con que las masas no sigan la dirección del partido. Cuando las masas no siguen la dirección del partido, los senderistas llevan adelante acciones ejemplares. Nosotros tenemos masacres como la de Lucanamarca, o ¿cómo era la de Shunshi? Me olvidé el nombre, perdón. Que son masacres en las cuales poblaciones enteras son asesinadas a machetazos. Hablamos de esto, 50 personas asesinadas a machetazos y hachazos, a modo ejemplar. Y esto no era un caso aislado, sino que estaba racionalizado y justificado. No se admitía el disenso para lo que era la conducción de la revolución. Acá preguntan cuánta gente mató Sendero Luminoso. Según los cálculos, hasta los 90 con Guzmán, unas 30.000 personas, hasta el 92. Algunas hablan de más de 40.000 muertos. ¿Sí? Tienen más muertos tienen más víctimas que la fuerza del Estado peruano, a diferencia de lo que ocurre con otros movimientos. El propio Guzmán va a decir a futuro: frente a acciones militares reaccionarias, respondimos con una acción devastadora. Lucanamarca. Ni ellos ni nosotros lo hemos olvidado. Es seguro porque obtuvieron una respuesta que no imaginaron posible. Más de 80 fueron aniquilados. Esa es la verdad. Y decimos abiertamente que hubo excesos, como se analizó en 1983. Pero todo en la vida tiene dos aspectos. Nuestra tarea fue asestar un golpe devastador para hacerlos entender que no iba a ser fácil. En algunas ocasiones, como esa, fue la jefatura central misma quien planeó la acción y dio las instrucciones. Así es como era. En este caso, lo principal es que les asestamos un golpe devastador, los detuvimos y entendieron que estaban tratando con un tipo diferente de luchadores populares. Que no éramos los mismos que aquellos con los que habían peleado antes. Esto fue lo que entendieron. Los excesos son el aspecto negativo. Si diéramos a las masas muchas restricciones, requerimientos y prohibiciones, no significaría que en el fondo no quisieron que las aguas se desbordaran. Y lo que necesitábamos era que las aguas se desbordaran. Porque sabemos que cuando un río desborda sus orillas, causa devastación. El punto principal era hacerles entender que éramos una nuez dura de romper y que estábamos listos para todo. Los senderistas, en esta interpretación de la violencia revolucionaria, van a ser un verdadero culto de las masacres. Esto que se va a llevar adelante va a ser una norma en todos los años que sigan. La violencia senderista, dirigida desde un centro que toma decisiones desde Lima y que no está presente, va a ser una violencia que busca ejemplificar, ser una demostración de poder y plantear la destrucción del enemigo por todos los medios posibles. Por eso, en las ciudades va a ser muy común la utilización de coches bomba que se lancen contra blancos civiles. Vamos a hablar de numerosos atentados explosivos que no necesariamente iban a comisarías o cuarteles, sino contra población civil en plenos centros comerciales, en centros ciudadanos.
esa práctica de la violencia revolucionaria, de la que se hacía culto, buscaba demostrar esto que Abimael Guzmán había dicho. Somos un tipo de combatiente popular diferente. Es una forma de plantear que con eso, con ese ejército popular, no iban a encontrar forma de lidiar. Esto es lo que lleva a una prolongada escalada de la violencia en los años 80 y en los años 90, tal punto que adquiere la dimensión de una verdadera guerra interna en Perú. Y no solo Sendero Luminoso la fuerza contendiente. En 1984 hace su aparición el movimiento revolucionario Tupac Amaru, una fuerza guerrillera latinoamericanista que va a tener diferencias con Sendero Luminoso porque esta estaba orientada al enfoque castrista guevarista. Si los otros eran chinos, maoístas, acá tenemos el modelo de la Revolución Cubana. Ese proyecto de lucha armada del movimiento revolucionario Tupac Amaru va a ser visto por Sendero Luminoso como una amenaza a la dirección revolucionaria que ellos realizan. Lo que va a llevar a que el conflicto interno en Perú sea muy complejo, porque vamos a tener senderistas asesinando a los referentes de Tupac Amaru y a sus grupos, a sus referentes barriales, comunales, campesinos. Esa escalada militar es un tema para trabajar en otro momento. Lo cierto es que los años del conflicto interno de Perú van a ser años muy sangrientos que recién culminan en la era de Fujimori. Y no culminan porque las Fuerzas Armadas simplemente pusieron orden, sino que las Fuerzas Armadas van a cometer también crímenes de lesa humanidad. Ese legado del pensamiento Gonzalo es un legado de violencia que va a sacudir a Perú durante varios años. Años en los que las masacres, los machetazos y la utilización de la violencia indiscriminada van a ser las marcas distintivas de lo que va a ser la organización guerrillera más sangrienta de la historia de América Latina. A tal punto que durante el equilibrio estratégico, prácticamente el 40% del territorio de Perú llegó a estar controlado, entre comillas, por Sendero Luminoso, con mayor o menor intensidad. No estamos diciendo que eran un Estado, sino que tenían una presencia tan fuerte que llegaban a disputarle el control a las autoridades. Esa organización guerrillera... esperen, acá se vio chiquito. Vamos a ponerlo de nuevo, porque no tiene gracia. Esa organización armada que llegó a controlar casi el 40% del territorio peruano, según Escárzaga, fue el movimiento contrahegemónico campesino más poderoso de América Latina en estos años. No es que hay que hacer un balance positivo por eso, quiero remarcar esto. Pero sí fue una experiencia de construcción de poder contrahegemónica. Pero bueno, ese desarrollo pleno de lo que es la experiencia de Sendero Luminoso durante el conflicto interno de Perú va a ser trabajado en otra ocasión. Vamos a retomar este tema seguramente el año que viene con un video sobre el conflicto interno de Perú, en donde vamos a analizar al movimiento revolucionario Tupac Amaru, vamos a analizar lo que fue la represión de Fujimori y demás. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Si les gustó este video, ¿qué tienen que hacer? Ponerle like, por favor. Y si no le ponen like ahora, lo que pueden hacer a posteriori es ingresar al video, ponerle like, dejar un comentario, pueden dejar algún análisis de Sendero Luminoso. Si les gustó, no el camarada presidente Gonzalo, por favor no, espero que no. La verdad que los crímenes que han cometido Sendero Luminoso están a una altura que provocan horror. Acá Marco dice, a pesar de que soy peruano hay cosas que ni sabía. Me alegra mucho porque quiere decir que hubo un aporte importante. Es muy probable que este video sea absolutamente desmonetizado por la crudeza. Así que, si quieren sostener a este canal, les pido por favor que realicen aportes. Pueden hacerlo por los links de Mercado Pago o pueden hacer suscripciones pagas al canal.
Esto permite que yo pueda seguir trabajando en estas cuestiones y tratar de crear más material. Estamos llegando al final del año, ¿sí? Este es uno de los últimos videos. Mañana vamos a tener una entrevista con Hernán Letcher del Centro de Economía Política Argentina. Vamos a hacer un video sobre la crisis del 2001. Y antes de que termine el año, vamos a tener el último video que va a ser sobre historia del PRT-ERP. Y ese va a ser más largo que esto. Va a ser un desarrollo más importante. Así que nada, si les gustó, déjenle like a esto. Vuelvan a este video, dejen un comentario y nada. Muchísimas gracias por todo. Espero que les haya gustado. Este tema va a ser retomado a futuro. Va a haber otro análisis más completo sobre el conflicto interno de Perú. Así que si se quedaron con ganas, el año que viene lo retomamos. Así que nada, muchas gracias por todo. Los veré próximamente por este canal, mañana a las 19. Y muy buena semana a los que no estén. Hasta la próxima, amiguitos. No, todavía no me voy. Y ahora me voy. Adiós.